Bueno, chicos, como les comenté, entonces, vamos a iniciar esta semana ya con lo que son los textos literarios, ¿sí? Los géneros literarios y, por supuesto, vamos a empezar con el más conocido y el más sencillo de todos, ¿sí? Los textos literarios narrativos, ¿sí? Recordemos qué eran los textos narrativos, ¿sí? ¿Qué eran y qué temas podrían ser? Los textos literarios narrativos, chicos, son aquellos textos que están escritos en prosa. ¿Qué significaba que estaban escritos en prosa? Significaba que se escriben oraciones completas y que al unir esas oraciones forman diferentes párrafos, ¿sí? Estas historias que se cuentan pueden ser reales o pueden ser ficticias, ¿sí? ¿Y qué tipos de textos pueden ser narrativos? Cuentos, novelas, leyendas, mitos. Todos esos tipos de textos, chicos, que narran, que cuentan una historia, ¿sí? Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta? Recuerden que esto habíamos visto ya la semana anterior, estamos haciendo solo un pequeño repaso. ¿Alguna pregunta? No, licenciado. No, No, profe. perfecto. Continuamos entonces. Listo. Los textos narrativos. Chicos, todos los textos narrativos, ¿sí? Sin distinción si es un cuento, una novela, una leyenda, un mito, todos los textos narrativos presentan ciertas características similares entre sí. El día de hoy vamos a ver las dos características principales más importantes que presentan la mayoría o todos los textos narrativos, ¿sí? La primera característica tiene que ver con la estructura. Todo texto narrativo, chicos, presenta una estructura muy similar entre sí, que se compone de tres partes: introducción, desarrollo y conclusión. Normalmente puede también surgir después del desarrollo algo llamado nudo, ¿sí? O puede que simplemente tenga las tres partes. ¿Listo? Como ustedes ya conocen, eh, la introducción, ¿sí? Corresponde a la parte primera del texto, donde nos narran quiénes son los personajes, nos muestran cuál es el tema del texto, ¿sí? Y nos cuentan un poco de manera general la historia. En el punto del desarrollo es donde suceden todos los tipos de hechos, ¿sí? Que vayan pasando a lo largo de la historia, ¿sí? Y lo que le va pasando al personaje. Como les indicaba, puede existir una cuarta parte de la estructura que es el nudo, ¿sí? Que es donde se desarrollan los problemas o los conflictos de la historia. Y finalmente encontramos la conclusión, cuando la historia ya finaliza y los problemas se disuelven. ¿Listo? Esto en cuanto a la estructura, chicos. Como les mencionaba, todo texto narrativo tiene o presenta esta estructura de manera muy similar, ¿sí? Recuerden, chicos, apagar su micrófono si es que tienen el micrófono encendido, ¿sí? Para evitar que existan esos ruiditos de fondo. Muchas gracias. Listo. La segunda característica importante, chicos, de todo texto narrativo es el narrador. Siempre un texto narrativo va a presentar un narrador, que puede ser omnisciente, testigo y protagonista. Para comprender esto, primero debemos entender qué es un narrador, chicos. Un narrador es la persona que nos cuenta la historia, ¿sí? Cuando nosotros leemos un cuento, leemos una novela, una leyenda, hay alguien que nos está contando esa historia. Normalmente esa historia es contada por el narrador, ¿sí? El narrador, chicos, no es el autor del libro, ¿sí? No es la persona que escribió, sino es quien nos cuenta la historia dentro del cuento nada más, dentro del relato, ¿sí? Como les indicaba, el narrador puede ser omnisciente, testigo o protagonista. Veamos más de cerca estas tres partecitas. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Los tipos de narradores, como les indicaba, chicos, puede ser omnisciente, protagonista o testigo. Cuando un narrador de un relato es omnisciente, normalmente no es el personaje, no es ningún personaje, ¿sí? No existe como personaje como tal en la historia, ¿sí? También el narrador omnisciente, chicos, se caracteriza porque sabe todo sobre la historia, sabe lo que pasó durante toda la historia, sabe lo que ha pasado con todos los personajes y lo más importante de todos, chicos, conoce los pensamientos de los personajes, ¿sí? Es decir, este narrador normalmente nos dice cosas como la joven pensó que sería mejor no decir nada, ¿sí? Nos narra
los pensamientos de los personajes, ¿sí? ¿Claro con el omnisciente o alguna duda con el omnisciente, chicos? ¿Qué me Está dicen? claro, licenciada. Sí, perfecto. Todo claro, El profe. siguiente tipo de narrador es el narrador protagonista. Como su nombre lo indica, chicos, él sí es un personaje de la historia y es el protagonista de la historia. Es decir, cuando él cuenta lo que él hace, ¿sí? Por lo tanto, cuando hay un narrador protagonista, realiza las acciones en primera persona. Corrí, comí, vi, miré, jugué, creí, pensé, ¿sí? Entonces, él conoce únicamente lo que ha visto y, por supuesto, conoce sus propios pensamientos, ¿sí? Pienso que sería mejor. Pensé que podría ser esto, ¿sí? Miré hacia el cielo, ¿sí? Es quien está haciendo las acciones en la historia. ¿Listo? Este personaje, chicos, perdón, este narrador no conoce nada más sobre los otros personajes, solo lo que mira, ¿sí? Si ve que alguien va saliendo de la casa, dice, ah, bueno, miré que la joven salió, pero no puede conocer los pensamientos de esa joven, ¿sí? El único que puede conocer los pensamientos es el omnisciente, ¿listo? Y finalmente tenemos, chicos, el narrador testigo. El narrador testigo también es un personaje de la historia, pero no es el personaje principal. El principal es el de acá, ¿sí? El narrador testigo es un personaje de la historia, pero es un personaje secundario. También conoce solo lo que ve y normalmente relata las acciones de otros personajes, ¿sí? Es decir, este narrador cuenta lo que está viendo, no cuenta toda la historia, no cuenta lo que él hace, cuenta lo que otros hacen. ¿Listo? ¿Clarísimos con los narradores, chicos? ¿O hay alguna pregunta respecto a esto? ¿Qué me No, dicen? licenciada. ¿No? Perfecto. Recuerden, chicos, normalmente un cuento, una novela, una leyenda, cualquier tipo de texto narrativo, solo tiene un tipo de narrador. Si es que hay un narrador omnisciente, es omnisciente toda la historia. Si es que es protagonista toda la historia. Y si es testigo, es toda la historia. Sí hay algunos relatos, algunas novelas que presentan varios narradores, ¿sí? Pero lo común es que exista uno solo durante toda la historia, ¿sí? Aquí les he puesto ejemplos de algunos tipos de narradores que les indiqué. Por ejemplo, el omnisciente, que recuerden es el que sabe todo, podría decirnos, el joven pensó que sería descortés llegar sin una rosa. Si ven, el joven pensó un pensamiento. El joven no dijo eso, el joven solo pensó. El omnisciente es capaz de saber lo que los personajes piensan, ¿sí? Tenemos a el narrador protagonista, ¿sí? Que nos podría decir algo como, salí corriendo del lugar, perdón, salí corriendo del lugar, sabía que era peligroso, pero no me importó. Si ven, todas las acciones recaen sobre él mismo, porque está contando lo que él hizo. Yo salí corriendo del lugar. No me importó, a mí no me importó, ¿sí? Ese es el personaje, el narrador protagonista, ¿sí? Y el narrador testigo podría decirnos algo como, miró cómo llevaban a Raquel lejos de su familia, mientras su madre lloraba desconsolada. O podría decirnos, miré cómo llevaban a Raquel lejos de su familia, ¿sí? Es decir, solo nos cuenta lo que ha visto, ¿ya? ¿Clarísimos con los narradores? ¿Han quedado claros estos pequeños ejemplos que les he dado? Sí. Perfecto. Sí, licenciada. Una vez que ya hemos visto, chicos, entonces las características generales de los textos narrativos, vamos a empezar a revisar el primer texto narrativo importante que vamos a ver, ¿sí? Recuerden que vamos a ver en total 4 textos narrativos. El día de hoy veremos los 2 primeros, ¿sí? Y se trata de los relatos mitológicos, chicos, ¿sí? Antes de comenzar, quisiera que ustedes me digan, ¿han oído alguna vez la palabra mitológico o la palabra mito? Sí, Sí, licenciada. ¿Sí? ¿Y qué les Es como recuerda cuando cuentos, escuchan? es como cuentos más o menos. Es como Ya, una como un leyenda. cuento. ¿Qué más? Es Mito, Una ¿no? leyenda. Real. No, si es un mito, ya no es una leyenda. Son 2 cosas diferentes. es algo que supuestamente pudo haber pasado en algún momento, pero no se sabe si es real.
Ya, perfecto, muy bien, no se sabe si es real, ¿sí? Normalmente no lo es, pero está bien, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más recuerdan ustedes de algo relacionado a mito, mitología, mitológico? ¿Qué más les viene a la mente? ¿O no les viene ya nada más a la mente? ¿No? Bueno, vamos a revisar con calma entonces, chicos. ¿A qué se refiere esto de los mitos? ¿Sí? Empecemos, por supuesto, conociendo qué es un mito, chicos. Los mitos son historias o relatos que explican el origen de las cosas, ¿sí? Pueden explicar el origen de los seres humanos, el origen de la naturaleza, el origen de los animales, de las plantas, del clima, del agua, ¿sí? De la tierra, el origen de la vida o el origen de los pueblos, de las ciudades, de los países, ¿sí? Es decir, siempre los mitos nos van a decir o nos van a explicar el origen de algo. ¿Listo? ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo apareció eso? ¿Clarísimos? Sí, profe. Los mitos, chicos, en un inicio, por supuesto, fueron orales hace muchísimos años, ¿sí? Se transmitían de forma oral entre personas de la familia o entre personas del mismo pueblo, ¿sí? Ellos eran quienes contaban las historias y las iban pasando a las siguientes generaciones. Luego surgieron ya los primeros escritos que se han encontrado y gracias a eso se pudieron seguir transmitiendo los mitos. Una vez que se escribieron, fue más sencillo que se transmitan a otras generaciones, a otras personas, ¿sí? ¿Cuáles son las principales características, chicos, de un mito? Primero, ¿sí? Primero, que siempre está cargado de personajes mitológicos. ¿Y cuáles son los personajes mitológicos, chicos? Los personajes mitológicos, sí, son siempre personajes sobrenaturales, personajes que no son humanos, ¿sí? Dioses, semidioses, animales, ¿sí? Son personajes que no son humanos, tienen fuerza sobrenatural, tienen características o cualidades sobrenaturales. Normalmente, ¿qué tipo de características? Características que están fuera de fuera de la fuerza, fuera de las cualidades humanas, ¿sí? Normalmente, chicos, todo tipo de personaje mitológico, ¿sí? Todo tipo de personaje mitológico combina características físicas humanas, animales o de la naturaleza. Como ustedes pueden ver aquí un ejemplo. Este es un personaje mitológico de la mitología griega, ¿sí? Donde mezclaban el cuerpo de un caballo, ¿sí? Con la parte del torso y la cabeza de un humano. ¿Alguien sabe cómo se llama este animal? ¿Cómo se llama este ser, más bien? ¿Alguna vez han visto en alguna película? ¿Han visto en algún lado? ¿O nunca han visto un ser así? ¿Qué me dicen, chicos? Cuenten. No, licenciada, bueno, Ya. Ninguno El de ustedes. Minotauro, licenciado. No, no es un minotauro, pero sí, el minotauro también es un personaje mitológico. Excelente. Este de aquí, chicos, se llama centauro, ¿sí? Mitad caballo, mitad humano. El que nos dijo su compañero, el minotauro, es mitad toro y mitad humano, ¿sí? Con el cuerpo de un humano y la cabeza de un toro, ¿sí? Entonces siempre los personajes mitológicos, en cualquier tipo de mitología, chicos, siempre van a mezclar o combinar este tipo de características físicas, humanas, con otras cosas, con animales, con la naturaleza, con flores, con agua, con el viento, o con partes de animales, ¿sí? Esto se ha encontrado, chicos, a lo largo de todo el mundo. Es decir, los personajes mitológicos de China tienen estas características. Los personajes mitológicos de Noruega tienen esas características. Los personajes mitológicos de México tienen esas características, ¿sí? Siempre ha habido esa mezcla, ¿sí? De los animales o la naturaleza con los humanos, ¿sí? La segunda gran característica, chicos, de un mito es que siempre está
mostrando lo sobrenatural. ¿A qué se refiere con lo sobrenatural? Se refiere a que hay personajes que predicen el futuro, o personajes que controlan la naturaleza, o personajes que controlan o toman decisiones que afectan a los seres humanos o a la vida, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, aquí, sí, el caso de, en la mitología inca, había el Inti Raymi, ¿sí o no? Sí, ¿Conocen o no conocen? ¿Qué me dicen? se ha escuchado, pero más no se conoce. Pero no conocen. Bueno, y recuerden, el Inti Raymi sí era un dios que era el dios Sol, ¿sí? Que estaba personificado como una mezcla entre los humanos o entre una característica humana y el Sol. Pero era precisamente él quien decidía, ¿sí? Si habían cosechas o si no habían cosechas. Si es que los humanos comían o los humanos no comían, ¿sí? Entonces, siempre la mitología, chicos, lo que está intentando es mostrar que alguien más toma las decisiones, ¿sí? De cómo va a afectarse la humanidad, ¿sí? El futuro, la naturaleza, todo ese tipo de temas, chicos. Hasta aquí, ¿claros o no claros respecto a las características de los mitos, chicos? Sí, licenciada. ¿Sí? Como ustedes ven, es algo sencillo. Además que es algo que ustedes habrán conocido de una u otra manera, a través de películas o a través de los mismos relatos. ¿Sí? Continuemos. Existen, chicos, 4 grandes tipos de mitos. ¿Sí? Se pueden clasificar en 4. Cosmogónicos, antropogénicos, etiólogos o fundacionales. Los primeros, los cosmogónicos, chicos, son aquellos que hablan sobre el origen del universo, de la Tierra o de la vida. ¿Sí? ¿Cómo se creó el universo? ¿Cómo se creó el planeta? ¿Cómo se creó la vida en la Tierra? ¿Sí? Los antropogénicos, en cambio, son aquellos que cuentan cómo se originaron los seres humanos. ¿Sí? Recuerden que como hay mitología en todo el mundo, pues en todo tipo de lugares existen diferentes creencias, ¿sí? Diferentes mitos de cómo se crearon los seres humanos. ¿Sí? Los etiólogos, chicos, son aquellos que en cambio nos dicen cuál es el origen de todo lo que tiene que ver con la naturaleza, las plantas, los animales, las flores, los árboles, ¿sí? Y los fundacionales, que son tienen un nombre diferente, digamos, a estos 3, ¿sí? Son aquellos que nos mencionan cómo se originaron las ciudades, los pueblos o las civilizaciones, chicos, ¿ya? Vamos a ver un ejemplito, entonces, de cada uno de estos. Yo les he sacado. Cada uno, chicos, de estos mitos es de diferentes lugares. En el caso de aquí, del cosmogónico, es de Grecia. En el caso del antropogénico, es de un mito de la mitología maya, ¿sí? En el caso del mito etiológico, ¿sí? Es me parece que es de Escandinavia, y el fundacional es de Egipto. Voy a dar paso a que uno de sus compañeros lea cada uno de esos para que vean, ¿sí? La diferencia y semejanzas entre estos mitos, ¿sí? Señorita Gabriela, deme leyendo el primero, el cosmogónico, por favor. Cosmogónicos. Gea dio a luz a Urano el cielo, con quien se unió. De esta unión nacieron primero los titanes, luego los cíclopes y los... Ay, no puedo ver. Espéreme, ya le cambio para que pueda ver. Ya. Ya. No sé si le puede ver ahí. Es que sale una flechita ahí. Bueno, les sigo después del punto. Ya. Ya. Y los centímanos. Cronos se convirtió en el gobernante de los titanes con su hermana y esposa Rea como consorte. Luego Cronos se enfrentó con su hijo Zeus, que persuadido por su madre le desafió a una guerra por el trono de los dioses. Al final, con la ayuda de los cíclopes, Zeus y sus hermanos lograron la victoria.
Muchas gracias, señorita Gabriela. Como ven, este es no sé si ustedes hayan oído alguna vez, es el mito, ¿sí? De cómo se creó la vida aquí en la Tierra, el mito griego, ¿sí? Que no había nada de la oscuridad y de la oscuridad se creó Gea. Y Gea dio a luz a Urano y a través de ellos salió el cielo, salió la tierra, salieron los mares, ¿sí? Y con los titanes empezaron a salir los diferentes lagos y así. ¿Listo? Vamos entonces a ver quién más está por aquí. Vamos a ver, joven. Listo, yo. Ya, deme leyendo, por favor, el número 2, los antropogénicos. Antropogénicos. El hombre fue creado del barro sin mucho éxito. Posteriormente se crea al hombre a partir de madera con resultados igualmente infructuosos. Después de los dos fracasos se crea el hombre. En un tercer intento, esta ocasión, a partir del maíz, se le asignan tareas que elogiaron a dioses, cortaron de gemas, tallador de piedras y otros. Algunos creen que las mayas no apreciaban el arte de sí mismos, sino de todos sus trabajos eran para exaltación de los dioses. Muchas gracias, joven Diego. Como ustedes ven, este mito, el mito maya del origen de los humanos, nos menciona que los dioses intentaron durante 2 ocasiones crear a los humanos, ¿verdad? La primera a partir de madera, perdón, a partir del barro, luego a partir de la madera, pero no funcionaba. Entonces, la tercera vez que les crean a partir del maíz, ¿sí? Que es uno de los principales alimentos, ¿sí? De aquí, de Latinoamérica, como ustedes saben, ¿sí? Entonces, se crean a partir del maíz, ¿sí? ¿Y para qué les crean? ¿Con el fin de qué? De que elogiaran a estos dioses, con que cortando gemas, tallando piedras, ¿sí? Entonces siempre los trabajos les hacían para exaltar a los dioses, a quienes les crearon, ¿sí? Vamos con el número 3, los etiológicos. No sé si... Yo, licenciada. Muchas gracias, señorita Raquel. Deme leyendo el etiológico, por favor. Etiológicos. Frodi compró 2 gigantas esclavas llamadas Fenja y Menja y decidió llevárselas a donde tenía un molino de nombre Groti, que tenía 2 grandes piedras tan grandes que no había hombre tan fuerte como para utilizarlas. El rey Frodi tenía atadas a Fenja y Menja, donde les pedía que molieran oro para él. Frodi no les daba descanso ni les permitió dormir más que el tiempo de una canción. En venganza, Fenja y Menja comenzaron a cantar y reunieron un ejército, liderado por el rey del mar, quien se las llevó y en el barco les pidió que se pusieran a moler sal. Al moler demasiado, el barco se hundió, volviendo al mar salado, y la rueda de molino que llevaban con ellos se hundió también. Muchas gracias, señorita Raquel. Como ustedes ven, el tercero, los etiológicos que cuentan el origen de la naturaleza, nos menciona en este caso cómo se creó el agua salada del mar, ¿sí? Había un rey que compró 2 gigantas y les hacía moler todo el día en un molino muy, muy grande, ¿sí? Hasta que ellas deciden huir de ahí, piden ayuda al rey del mar, ¿no es cierto? Y cuando el rey del mar les está llevando en el barco, les pide que comiencen a moler sal. Muelen demasiada sal y ¿qué sucede? Todo se riega y cuando toda esa sal se riega en el mar, el agua del mar se convierte en agua salada, ¿sí? Como ustedes ven, este es un mito muy, muy curioso sobre el origen del agua salada. Finalmente tenemos, chicos, un mito fundacional. Recuerden que trata sobre cómo se crearon las civilizaciones o los pueblos, ¿sí? No sé quién hay aquí que me dé leyendo. Vamos a ver. Muchas gracias, señorita Ninfa. Deme leyendo, por favor, el número 4. Ra hizo emerger un espacio seco donde pudiese descansar aquel espacio seco. Le llamó tierra y a la tierra que emergió le llamó Egipto. Y como surgió de las aguas, dividiría
Gracias a estas, así que hizo que las aguas detuviesen en la tierra. Así nació el río Nilo. Muchas gracias, señorita Ninfa. Como ven, este es uno de los mitos que nos muestra cómo se creó, ¿sí? Egipto. ¿Cómo se creó? A partir de Ra, que era uno de los dioses más grandes. Ra fue el que comenzó a crear la vida en la tierra, según la mitología egipcia, ¿sí? Entonces, cuando ella estaba cansado de crear todo, necesitaba un lugar donde pudiera descansar, donde pudiera dormir un momento, ¿sí? Entonces hace que emerja la tierra para que pueda descansar, y cuando emerge la tierra de un lugar que solo era agua, le llama Egipto, ¿sí? Y como surge de las aguas, dice entonces va a vivir gracias a esta, y pone el río Nilo sobre esta tierra, sobre Egipto, ¿sí? Como ustedes ven, chicos, todos los tipos de mitos son súper curiosos, ¿sí? Y tienen siempre los elementos que habíamos visto, ¿sí? El dios sobrenatural, ¿sí? Que se encarga de hacer las diferentes cosas, se encarga de crear la tierra, a los humanos, a la naturaleza o a las ciudades, las civilizaciones, ¿sí? Clarísimos, chicos, con esto quedó claro un poco de los tipos de mitos. Sí, Sí, profe. licenciada. Perfecto. Espero que aunque sea un hito de los 4 les haya gustado porque son súper interesantes, chicos, ¿sí? Vamos a ver entonces. Vamos a quedarnos, no sé si tenemos tiempo. Listo. ¿Cuál es la estructura de los mitos? Como les había indicado, chicos, la estructura de los textos narrativos es muy similar, ¿sí? Entonces, en el caso de los mitos, por supuesto, presentan las 4 partes que les había indicado. Introducción, desarrollo, nudo y desenlace o conclusión, ¿sí? En el caso de la introducción, se presenta el tema y los personajes, como ustedes vieron aquí, que siempre se presentan los personajes, ¿no? Gea, Urano, ¿sí? De barro, luego de madera, Frodi, que les llevó a Fenja y Menja, o Ra, ¿sí? Siempre se presentan los personajes y un poco el tema, de qué va el tema. A continuación, en el desarrollo, se presentan detalles sobre la historia, ¿sí? Sobre los sucesos, que por ejemplo Fenja y Meja estaban atadas al molino, ¿sí? O que se crearon a los hombres a partir del maíz, ¿sí? Acá que hubo una guerra entre los cíclopes, entre Urano y sus hijos, ¿sí? El nudo, que es donde presenta el conflicto de la historia, ¿sí? El conflicto de lo que va sucediendo en el mito, ¿sí? Cuáles son las partes complejas del mito. Y finalmente el desenlace, que es ya cuando finalice el mito, ¿sí? Lo último. Vamos a ver rapidísimo el resumen antes que se nos apague el Zoom, chicos, ¿sí? Como resumen, entonces, hemos visto primerito que los mitos son historias orales o escritas que narran historias sobre el origen de algo, ¿sí? Naturaleza, hombres, tierra, vida, planetas, ¿sí? Sobre cualquier origen de algo. Existe una clasificación de mitos según la explicación que narran. Recuerden que son 4 tipos de mitos. Y finalmente su estructura presenta una estructura común del texto narrativo: introducción, desarrollo, nudo y conclusión.